Buenos días, bienvenidos a todos al taller que vamos a celebrar a continuación, en el que lo que pretendemos es, el objetivo que nos hemos marcado es cero incidencia, es decir, darles las claves, digamos, o los errores más frecuentes que nos estamos encontrando cuando revisamos proyectos bueno, pues de, de fotovoltaica con o sin almacenamiento, en la modalidad de justificación sin módulos, es decir, justificación simplificada, justificación a través de informe de auditor o incluso justificación de entidades sometidas a la ley de contratos del sector público. ¿De acuerdo? Hemos celebrado anteriormente para otros tipos de modalidades de justificación y hoy nos centramos en eso, fotovoltaica con o sin almacenamiento y la modalidad de no módulo, o sea, la modalidad de justificación no módulo, como les digo, simplificada y con informe de auditor. Y además incluimos las especificidades que puedan tener las entidades sometidas a la ley de contratos. Antes de nada, déjenme que me presente, soy Gemma Cantero, jefa del Departamento de Promoción, Gestión de Fondos MRR y otros fondos. Y hoy me acompaña, que realmente es la que va a mostrarnos todas las claves y todas las especificaciones de la justificación de este tipo de proyectos, mucho más, bueno, pues de envergadura, mi compañera María José Barona, ¿de acuerdo? Antes de darle paso a ella, quería aprovechar, bueno, en primer lugar, lo que siempre solemos hacer, ¿no? Nuestros hábitos de este tipo de encuentros. La sesión se está grabando, entonces si no hay ningún problema técnico, le enviaremos el vídeo y por supuesto la documentación que estamos utilizando también se la vamos a hacer llegar, ¿de acuerdo? Y les invitamos a que cualquier consulta que puedan tener relacionada la canalicen a través del chat. Nosotros al término del taller las revisaremos y las preguntas que no estén contestadas, pues evidentemente las incluiremos con la documentación que les vamos a enviar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, solamente quería aprovechar el encuentro para indicarles, bueno, las claves también de cómo incorporar los datos a la herramienta Coffee. Esto exclusivamente les afecta a las entidades sometidas a la ley de contrato, ¿vale? A las entidades públicas. El resto de personas beneficiarias, de empresas, de asistentes, olvídense, porque esto es exclusivo para las entidades sometidas a la ley de contrato. Tienen que, al margen de toda la justificación, este tipo de entidades, ayuntamientos, entidades del sector público en general, tienen que incorporar una serie de datos referentes a la inversión objeto de ayuda en la plataforma Coffee, ¿de acuerdo? Esto es un requisito, bueno, pues de los fondos MRR, ¿de acuerdo? De los Next Generation. Entonces, queríamos recordarles lo siguiente: las actuaciones tienen que estar revisadas antes de final de junio de este año. Es una exigencia de IDAE, que como saben es, pues bueno, pues el órgano que coordina toda la ejecución de los MRR. Entonces, es muy importante presentar lo antes posible la cuenta justificativa, no esperar hasta el final. ¿De acuerdo? Porque, bueno, estamos al cierre del periodo, como saben, nos quedan muy poquitos meses. Si hay que pedir alguna aclaración o necesidad de aclarar cualquier aspecto, corremos el riesgo de que, bueno, porque estamos al final, ¿vale? Entonces, eso sí, les empujamos, digamos, a que presenten la cuenta justificativa lo antes posible. Y luego, a la hora de la subida de datos en Coffee, para que no se cometan o el error más común que se suele dar para evitarlo es el siguiente: siempre el dato de recursos económicos de las actuaciones tiene que ser el mismo del importe de los contratos, ¿de acuerdo?
Ahora bien, nos podemos encontrar dos situaciones. Si todavía no hemos adjudicado, pues cuando subimos los datos, el importe del contrato debe ser el mismo que pongamos en el dato de recursos económicos de las actuaciones. La inversión prevista con IVA, sin IVA, el valor del IVA, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay que esperar a adjudicar para cumplimentar los datos en COFI, ¿vale? En este caso, con las cuantías de la licitación sería suficiente. Por otro lado, podemos estar en esas dos situaciones, o bien que todavía no hemos adjudicado, o bien que ya se ha adjudicado. Pues en ese caso, los recursos económicos de las actuaciones son los valores que se van a adecuar al importe final de la adjudicación. ¿Vale? En cualquier caso, siempre esos dos valores tienen que ser iguales. Si no hemos adjudicado, pondremos el de los recursos económicos, porque todavía no tenemos la adjudicación. Si ya se ha adjudicado, ponemos el importe real de adjudicación, ¿vale? Pero no hay que esperar a adjudicar para cumplimentar esos datos en COFI. Eso es muy importante. Y luego también les recordamos o les informamos que desde la Hacienda bueno, desde Hacienda para la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha puesto a nuestro servicio bueno, pues un correo electrónico que lo tienen ahí para dudas y consultas para la subida de los datos en COFI, ¿de acuerdo? Como les digo, entidades sometidas a la ley de contratos y son dudas en cuanto al cumplimiento de este requisito, ¿no? De los datos en COFI. Es apoyo, Hacienda, CCA, Andalucía, lo tienen ahí, @traxa.es. Y luego ya por último, también decirles que en caso de que en el momento en el que sepan que no van a seguir adelante con el proyecto, por la razón que sea, lo antes posible deben presentar la renuncia a través de bueno, la presentación electrónica general, ¿de acuerdo? Tienen tanto un botón de renuncia en la propia plataforma del programa de ayuda o bien a través del registro telemático único de la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Por alguna de las dos vías oficiales y además pues hacérnoslas llegar al correo electrónico que aparece ahí abajo, al de su dirección financiación. De esa manera, pues bueno, pues lo antes posible y podremos pues liberarlo, ¿de acuerdo? Yo, vamos, era lo que tenía que contar, la que tiene todas las claves y los mensajes más interesantes es mi compañera María José, a la que doy paso, ¿de acuerdo? Y nada, pues nada, buen taller y cualquier duda, pues a eso, a través del chat de la plataforma. Muchas gracias por su asistencia. María José, Gracias. gracias. Hola, buenos días a todos. Comenzamos ya con el taller en sí. Os explico un poco qué es lo que vamos a ver. La documentación obligatoria común que tienen todos los expedientes y sus incidencias más frecuentes. La que sea preceptiva según el tipo de beneficiario, porque sabéis que hay diferentes tipos de personalidades jurídicas. También la preceptiva según el tipo de instalación, si lleva almacenamiento o no, o según la potencia que lleve. Y la preceptiva según el importe del incentivo. En este caso, cuando un expediente tiene un incentivo concedido y resuelto mayor o igual a 50.000 euros, tiene un informe de auditor. También lo vamos a ver toda la documentación que debéis de entregar. Aparte de eso, bueno, pues todas las incidencias más frecuentes que se nos está dando cuando estamos revisando los expedientes, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y si en vuestro caso ya tenéis documentación que, bueno, que pueda tener algún tipo de error, pues cómo poderla subsanar acompañando a lo mejor un documento adicional. También vamos a ver la documentación a conservar. Sabéis que hubo una simplificación y hay una serie de documentos que están en las bases del programa, es decir, que lo tenéis que tener, pero no se nos entrega a nosotros directamente, sino que lo tenéis que conservar por si en algún caso, en alguna visita a la instalación o por algún tipo de requerimiento necesitamos esa documentación, se les requerirá puntualmente. Y luego otras cuestiones que vamos a ver al final. Bueno, empezamos ya lo que es la documentación obligatoria común. Tenemos lo que son las declaraciones, las 3 declaraciones de conflicto de intereses, principios transversales y tratamiento de datos. Os voy a enseñar también
los documentos en sí, ¿vale? Os voy a poner un poco en antecedente cuál es la documentación obligatoria común que tenéis que entregar. Estos son modelos que tiene ya la agencia. Vosotros cuando entréis en la plataforma, para empezar a justificar, vais a ver los documentos que tenéis que entregar y muchos de ellos tienen un modelo que os podéis descargar y rellenar. Por eso he puesto ahí los que tienen modelos ya de la agencia. Estas declaraciones tienen que estar firmadas por el beneficiario. Otras declaraciones que nos vamos a encontrar, o una declaración o justificación del DNSH o una memoria de residuos, según la potencia de la instalación o si tiene obra civil o no, os vais a encontrar una serie de documentos, que es el DNSH y residuos, como digo, que también los modelos los tenéis ahí en la plataforma y tienen que estar firmados también por el beneficiario. Luego vamos a ver el tema de la legalización, ¿vale? Em, que tiene que estar diligenciado por la consejería competente, y el informe técnico de la actuación, que también es un modelo que os proponemos desde la agencia, donde hay una serie de fotografías y declaraciones, y este documento sí tiene que estar firmado por un técnico competente, ¿de acuerdo? Es decir, repito, declaraciones de NSH y residuos siempre firma del beneficiario y el informe técnico de la actuación por un técnico competente. Vemos aquí los modelos de declaraciones. A la izquierda tenéis la declaración de ausencia de conflicto de intereses, cesión y tratamientos de datos en el centro y compromisos transversales en la derecha. Estos son modelos descargables, repito, y tienen que estar firmados por el beneficiario. Son muy sencillos, simplemente poner el número de expediente y bueno, y quién firma. ¿Qué incidencia nos estamos encontrando aquí? Pues que está firmando un técnico, está firmando el representante de la adherida en algunos casos, y es incorrecto. Por eso lo he puesto ahí bien grande. Firma del beneficiario. Pasamos al DNSH. Aquí, cuando la potencia de generación es menor o igual a 100 kilovatios pico, os vais a encontrar este documento de la izquierda, que nosotros le llamamos como un documento de pasarela, porque es un documento un poco de instrucciones, donde os explica qué es lo que tenéis que hacer. Y veis en azul, son, digamos, enlaces, y vosotros vais a pinchar en el que corresponde, si es biomasa o no, el tipo de beneficiario, pincharéis sobre vuestro modelo concreto. Y aquí a la derecha podéis ver uno de los modelos que tenemos en la plataforma, donde también es muy sencillo el número de expedientes, etcétera, y las incidencias que nos encontramos normalmente es la firma, repito, al final del documento tiene que estar firmado por el beneficiario, nunca por la adherida, nunca por la instaladora, siempre el beneficiario de la ayuda. Y aquí también tenéis que señalar, son 3 clics que tenéis que hacer en componente, medida y etiquetado, y también muchas veces o nos falta alguno de los sticks o no habéis señalado ninguno. Es simplemente señalar si es una generación fotovoltaica, si tiene almacenamiento o no. Vamos, es súper sencillo, nada más que tenéis que darle 3 veces al, al ratón del ordenador. En el caso de que ya la potencia de generación sea mayor a 100 kilovatios pico, entonces se va a dirigir a otro documento pasarela, que es el que podéis ver en la izquierda, y ahí tenéis que elegir una opción si tenéis almacenamiento o no, o una declaración de ausencia de modificaciones respecto a lo que se declaró en solicitud. Aquí a la derecha podéis ver ya lo que es el documento en sí. Solo he puesto las dos páginas, la página principal a la izquierda, donde tenéis que poner los datos de la instalación, y la incidencia más frecuente que se nos está dando es los apartados C y F, que son los únicos dos apartados porque el documento está relleno, no tenéis que hacer nada, simplemente el apartado C y F son los que tenéis que rellenar. Y bueno, pues algunas veces pues están, es lo mismo que antes, un simple clic declarando si el proyecto está exento de presentar día o si tiene algún tipo de calificación ambiental, pues señalarlo ahí. Y repito igualmente, firma del beneficiario. Con respecto a los residuos, nos pasa igual que el DNSH. Según la potencia de generación sea mayor o menor a 100 kilovatios, os encontraréis un documento de instrucciones u otro.
En este caso vemos cuando la potencia de generación menor o igual a 100 kilovatios pico, os encontráis a la izquierda este documento pasarela, donde vais a señalar o vais a elegir una opción. Si tiene partidas de obra civil o no, os llevará a un documento para rellenar u otro diferente. En el medio os encontráis lo que es la declaración de residuos, es un documento muy sencillo en caso de que no tengáis obra civil y se rellenan los datos de la instalación y quién firma. ¿Cuál es la incidencia más frecuente? Lo mismo de siempre, la firma. La firma tiene que ser del beneficiario, no otra persona. Y luego a la derecha, en el caso que tengáis una obra civil, se descarga este documento que se llama acreditación de gestión de residuos, donde ya os encontráis una tabla donde tenéis que poner, bueno, los residuos que habéis generado con sus códigos LER, los RCD, la cantidad y cómo lo habéis gestionado y su porcentaje de valorización. Aparte, en los certificados de gestores de residuos. ¿Qué nos pasa muchas veces? Pues que la tabla está incompleta, no se ha rellenado, algunas veces la entregáis en blanco, incluso los certificados de gestor de residuos no se está identificando la instalación, el objeto de ayuda. Entonces, a lo mejor es un certificado muy general, pues de la empresa, de todo lo que ha gestionado durante, no sé, los 2 últimos meses o el último año. Entonces tiene que estar reflejado lo que es la instalación objeto de ayuda para saber que ahí se han generado residuos y se han gestionado correctamente. Cuando la potencia de generación es mayor a 100 kilovatios pico, nos vamos a encontrar ya lo que es una memoria de gestión de residuos. A la izquierda os he puesto el documento de instrucciones o el documento pasarela. Igualmente tenéis que elegir una opción según seáis un tipo de beneficiario u otro. A la derecha veis ya lo que es el documento en sí, que es igual que el de antes, muy parecido, donde tenéis que rellenar una tabla con los códigos LER de los residuos generados, el porcentaje de valorización alcanzado, etcétera. Y las incidencias, pues lo mismo, el tema de los gestores de residuos, que no viene la instalación, no está bien relleno el cuadro, y el tema de la firma. Pasamos a lo que es la legalización en sí. Os vais a encontrar, dependiendo también de vuestra potencia de instalación, os vais a encontrar a la izquierda, veis lo que le hemos llamado la declaración de puesta en servicio. Eso es un documento de instrucciones y en el que os explica, según el tipo de instalación que tengáis, qué es lo que debéis de entregar, si es aislada o es conectada, si tiene autoconsumo colectivo o no, qué tenéis que entregar, pues el PUE o a lo mejor una autorización para que nosotros lo consultemos telemáticamente. Entonces, dependiendo de vuestro tipo de instalación, os leéis las instrucciones y se os pedirá directamente la puesta en servicio o la autorización para la consulta de que nosotros directamente podemos hacer la consulta telemática. Y después a la derecha veis otro documento, pasarela, que también son unas instrucciones en las que os explica, bueno, pues igualmente, dependiendo si es un autoconsumo, bueno, una instalación aislada, autoconsumo colectivo, si es conectado o no, qué es lo que debéis entregar, si es una autorización de explotación o es el PUES a través del aplicativo PUES, etcétera. La incidencia más frecuente que nos estamos encontrando, pues que no se leen estas instrucciones y entonces no se está eligiendo la opción correcta para justificar la legalización. Muchas veces nos entregáis la autorización para la consulta, para que nosotros hagamos la consulta telemática, cuando en realidad tenéis un autoconsumo colectivo y en nosotros muchas veces no podemos acceder a esta consulta, por eso debéis entregar el PUES, ¿no? Aquí os enseño lo que es el documento en sí de autorización para la consulta telemática, que tiene que estar firmado por el beneficiario, ¿vale? Que es una incidencia que también nos estamos encontrando. Sigo con el tema de la legalización. ¿Qué nos estamos encontrando frecuentemente también como incidencia? Pues que no se está legalizando la instalación completa
ya sea porque no se está poniendo la totalidad de la potencia de inversores, porque no se está legalizando el almacenamiento y sí que lo tiene, o, o por ejemplo porque sea una ampliación y se esté legalizando solamente lo que vamos, lo que es la instalación última que se está ejecutando y no la totalidad de la instalación completa. Aquí a la izquierda podéis ver lo que es el documento del aplicativo PUES, donde tiene que venir, bueno, pues una serie de datos, la dirección, el CUPS, si tiene almacenamiento o no, las potencias de instalación, la modalidad, si es compensación con excedente o no, etcétera. Aquí nos pasa algunas veces que el CUPS o el emplazamiento no son iguales al de la solicitud. Entonces, claro, nos choca porque hay una serie de incongruencias. Si ha habido algún problema, bueno, algún problema con el CUPS, en solicitud me refiero a que a lo mejor a un CUPS al principio que no era definitivo, era un CUPS provisional y ahora ya tenéis el definitivo con el que habéis legalizado la instalación. Pues claro, no va a ser el mismo, ¿no? O, por ejemplo, ha habido un error tipográfico, ¿no? Cuando estabais rellenando la solicitud y se han ido un par de letras o de números y son diferentes. O, por ejemplo, en el emplazamiento habéis puesto calle tal, número 4 y era el número 6. En fin, que hay errores humanos, ¿no? Que se cometen cuando se está realizando la solicitud normal. Entonces, claro, cuando nosotros veamos la legalización no nos va a coincidir. Os animo a que si en alguno de vuestros expedientes ha ocurrido esto, que acompañéis una declaración responsable firmada por el beneficiario, declarando que efectivamente ha habido un error tipográfico, por ejemplo, en el tema del CUPS, y que el CUPS correcto es el de la legalización o en el emplazamiento igual, o que mira que el ayuntamiento ha decidido cambiar 4 números de la calle y ahora mismo no soy el número 4, soy el 8, ¿no? En fin, que os animo a que no esperéis a que nosotros nos demos cuenta y os pongamos la incidencia, ¿no? Sino que ya acompañéis toda la documentación que creáis pertinente para aclarar las incongruencias que nosotros nos podamos encontrar en toda la documentación del expediente. A la derecha podéis ver lo que es la autorización de explotación. Esto cada delegación provincial tiene un modelo, pero vamos, son todos muy parecidos, ¿no? Seguimos con el informe técnico de la actuación. Esto también es un modelo que os podéis descargar en vuestra plataforma cuando vayáis a justificar, donde debéis de poner el número de expediente y luego os solicitamos una serie de fotografías de lo que es la instalación. Y una de las incidencias que más nos encontramos es el tema del cartel publicitario de los fondos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo acercáis tanto que no sabemos dónde está ubicado el cartel. Sabéis que el cartel tiene que estar expuesto al público. Entonces, claro, está tan de cerca que no sabemos dónde está. Em, Os invito a que pongáis una fotografía doble, si queréis, alguna que sepa un poquito más de cerca y otra más de lejos donde sepamos que está ubicada, ¿no? Em, o como lo que creáis vosotros conveniente, pero necesitamos saber dónde está ubicado ese cartel. Y después otra incidencia que nos encontramos mucho aquí a la derecha del todo, veis un recuadrito que dice la potencia de generación ejecutada. Ahí debéis de poner la que se ha instalado realmente, la ejecutada, independientemente de lo que hayáis solicitado. Muchas veces sabéis que la vida de un proyecto, como tarda muchas veces varios meses en ejecutarse, pues mira, se ha ejecutado más potencia porque luego, no sé, he pensado otra cosa o tenía más dinero y he decidido poner 10 paneles más o bueno, o al final he ejecutado menos porque los paneles que había en ese momento pues no eran lo que me habían presupuestado y al final en vez de 18 kilovatios, pues hemos instalado 17,50, ¿no? Entonces, no tengáis miedo de poner ahí lo que es la ejecución de la potencia pico, sea mayor o menor
a lo que solicitasteis, ¿vale? Tenéis que poner lo que es la ejecutada de verdad. Más que nada por eso, porque luego nos podemos encontrar incongruencias, ¿no? Y vamos a tener, va a estar generando una serie de incidencias. Luego tenéis que rellenar otros campos según tenga almacenamiento, si tiene marquesina, acompañarlo de una fotografía, si la información de toda mm, esto es accesible vía móvil o vía web, en fin, una serie de declaraciones o de stick que tenéis que ir marcando de la instalación. Cuando se terminó la instalación, dónde se sitúa la pantalla, que esto también es una incidencia que no encontramos mucho. No sabemos dónde está ubicada esta pantalla, que debe de estar expuesta al público, como dice la base del programa. Y luego al final, pues está firmado por el técnico competente, ¿vale? No por el beneficiario. Este es el único documento, digamos, que no firma el beneficiario, es la firma de un técnico competente donde da fe de lo que se ha instalado, ¿no? Con esa serie de declaraciones y de fotografías. Ahí os he puesto que no tenga relación con el beneficiario, ¿vale? Este técnico no puede ser ni el mismo beneficiario ni que tenga una relación familiar ni nada para evitar un conflicto de intereses. Seguimos en la segunda parte de documentación obligatoria común. Seguimos con esto que esto lo tienen que tener todos los expedientes. La factura, los justificantes de pago de lo que son esto de la instalación, un pedido o un contrato entre el beneficiario y lo que es la instaladora y de todos los intervinientes de la ejecución, no solo de la instaladora, sino en el caso de que tenga una entidad herida, pero que haya actuado como una simple gestora, que no haya sido la instaladora final, también necesitamos el contrato y necesitamos también por ejemplo, que ha intervenido una ingeniería para hacer la redacción de proyectos o la dirección de obra, también ese contrato, incluso el del auditor en el caso de que lo tuviese. Y luego tenemos también lo que es la cuenta justificativa. Todo esto os voy a poner ejemplos y lo vamos a ir viendo también. En el caso de los expedientes mayor a 50.000 euros, es decir, que tenga un informe de auditor, lo que son facturas y justificantes de pago y pedidos y contratos, nosotros no lo vamos a ver físicamente, sino que es el auditor el que revisa estos documentos que luego nos refleja el beneficiario en la cuenta justificativa y el auditor da fe de que esas facturas, justificante de pago y pedidos o contratos son correctos. Las incidencias que nos estamos encontrando muchas veces, el incumplimiento del efecto incentivador. Sabéis que no puede haber ningún contrato en firme, nada, ni factura, ni justificante de pago, ni nada, que sean anteriores a la solicitud, a no ser que sea una actividad preparatoria. En las bases del programa tenéis un listado de lo que se considera o sea, una actividad preparatoria, que puede ser a lo mejor, no sé, algún estudio geotécnico, algún pequeño proyecto, para ver si es viable hacer esta instalación, cosas así, ¿no? De todas maneras, como os digo, en la base del programa tenéis un listado de lo que son o lo que se consideran como una actuación preparatoria. Lo demás que esté anterior a la solicitud y no sea actividad preparatoria, es decir, ya sea un pedido contrato o una factura o un justificante de pago que sea anterior a la solicitud, quiere decir que se está incumpliendo el efecto incentivador. Aparte de esta fecha de la solicitud, el antes y el después, también hay otra fecha clave donde se incumple el efecto incentivador, que es la publicación en el BOE del Real Decreto 47721, que es el que nos da las bases del programa, que es una fecha 30 de junio del 2021. Todo esto aplica a todas las instalaciones, exceptuando a las del programa 4 y 5, que no tienen sí la fecha del BOE, la del 30 de junio del 21 que os estoy hablando, pero no la de la solicitud. El programa 4 y 5 sí que puede tener algunas actuaciones o algunas facturas y comenzar incluso a instalar antes de lo que es la solicitud
de la subvención. ¿Qué nos encontramos también como incidencias en factura? Pues que no se factura al beneficiario, se está facturando a otra persona o a otra entidad. Ahí tenéis también la firma, ¿vale? El pedido o el contrato tiene que estar firmado por el beneficiario siempre o un conforme. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. La cuenta justificativa tiene que estar firmada por el beneficiario o la entidad adherida en el caso de que la tenga. Y en el caso de que tenga auditor, también tiene que estar firmado por el auditor. Empezamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un pedido, en este caso es un pedido de como una oferta, que sobre la misma oferta se ha dado el conforme, ¿no? Em, la fecha, muy importante, nos encontramos muchos pedidos o muchas ofertas sin fecha, entonces, claro, no sabemos cuándo se ha dado el conforme. Y algunas nos lo encontramos que sin firma, ¿vale? Aquí abajo os he puesto la incidencia, falta de firma del beneficiario. Tiene que tener las dos cosas mínimo para saber cuándo se ha realizado este conforme a este pedido. ¿Qué pasa algunas veces también? Pues que la fecha, imaginaros que es anterior a la solicitud, que puede ser porque es normal, ¿no? Que tú pidas varios presupuestos, hagas un comparativo y digas, mira, pues me decanto por esta oferta. Tú las tienes que tener antes de hacer la solicitud y es lógico. Pero el conforme a ese pedido no puede ser anterior a la solicitud, tiene que ser después, ¿vale? Si es antes, estamos incumpliendo el efecto incentivador. Entonces, para evitar incidencia en este tipo de documentos que muchas veces se firma y no se pone en el pie de firma, no se pone la fecha, se firmó este documento, se dio el conforme en tal fecha, ¿no? Que difiere de la fecha que tenéis arriba de lo que es el pedido, ¿no? O la oferta, ¿no? El presupuesto ese es del 9 de noviembre del 21 y a lo mejor yo le he firmado el 4 de febrero del 22. Si no está acompañada esa firma con esa fecha ahí puesta a mano o lo que sea, o porque se ha firmado, no se ha firmado digitalmente y demás, no vamos a saber realmente cuándo se ha firmado ese pedido, ¿no? No tiene por qué haberse firmado ese mismo día, el 9 de noviembre del 21, a lo mejor ya te digo, la habéis firmado el 4 de febrero. Entonces, acompañar en estos casos lo que no queremos es estar poniendo incidencia, porque realmente estamos viendo que puede ser que no sabemos si se ha incumplido el efecto incentivador o no. Entonces, acompaña una declaración responsable en la que diga, a pesar de que el presupuesto es de fecha 9 de noviembre del 21 y mi solicitud es de diciembre del 21, pero el conforme y al presupuesto se hizo el 4 de febrero del 22, es decir, posterior a lo que es la fecha de la solicitud del incentivo. Em, todo lo que sea incompleto, acompañado de declaraciones responsables. Por ejemplo, falta la fecha, ¿no? En el presupuesto no está puesta. Pues acompaña una declaración responsable firmada por el beneficiario de que ese presupuesto se recibió tal día y se firmó tal otro. Por eso os he dicho al principio que podéis ir acompañando de toda la documentación que creáis pertinente a toda la documentación que nos vayáis a entregar, porque vosotros mismos cuando repaséis la documentación a entregar antes de subirla a la plataforma, a lo mejor os dais cuenta que os falta algo. Pues acompañar todos los documentos que creáis necesarios. ¿Por qué? Porque así nos evitáis a nosotros estar poniendo incidencia, mandando oficio de subsanación que ralentiza muchísimo lo que es la justificación del incentivo, ¿no? Entonces, yo no sé si creo que no sois conscientes de que el personal que aquí trabaja no tiene un solo expediente, o sea, no tiene solo vuestro expediente. Nosotros trabajamos con cientos de expedientes, por no deciros miles, cada uno de nosotros. Entonces, claro, todo, mandar oficio, incidencia, para nosotros es que ralentiza muchísimo el trabajo, porque nosotros mandamos el oficio, pero nos tenemos que poner con el siguiente expediente. Y ahora volver a coger el vuestro, pues va a pasar un tiempo, ¿no? Entonces,
vosotros queréis cobrar, como es normal, y nosotros pagar. Entonces, por eso os animo a que repaséis antes de subir a la plataforma los documentos, que repaséis los documentos otra vez y veáis si os falta algo, que lo acompañéis con lo que sea necesario. Aquí he puesto algún ejemplo de factura porque se nos están dando también muchas incidencias en el tema de la factura. Por ejemplo, cuando hay una factura de anticipo y una factura de liquidación. Cuando hay una factura de anticipo, eh, el pago debe ser anterior a esa factura. Es decir, hay un pago, una entrega a cuenta, luego está la factura, que se llama factura de anticipo, y luego tiene que haber al final una factura de liquidación, donde lo que hacemos es descontar el anticipo antes del IVA. Entonces, una de las incidencias que se nos está dando es que se están tratando muchas veces como facturas parciales. Es decir, pongo anticipo a cuenta, pero en realidad es una factura normal que yo he facturado el día 1 y la he pagado el día 2. Entonces es incorrecto, digamos, que la factura de anticipo tiene siempre una fecha posterior a lo que es el pago. Primero pago, luego factura de anticipo y después factura de liquidación. En la factura de liquidación también muchas veces no se está descontando lo que es la factura de anticipo, con lo cual, repito, se están tratando como facturas parciales, factura 1, factura 2, ¿vale? En el caso, como os he dicho, de que repaséis facturas y demás, si veis ya de por sí que tenéis algún fallo en alguna factura, os animo a que entreguéis la factura ya rectificativa, ¿vale? De estas facturas que ya os habéis dado cuenta por lo que yo os estoy contando que no son correctas. Entonces, con respecto a la factura rectificativa, también lo tenéis que dejar reflejado en la cuenta justificativa, que también os pasa muchas veces. Reflejáis lo que son las facturas que es normales, pero luego cuando em, os hemos tenido que poner una incidencia porque la factura no era correcta o porque el CIF del beneficiario no era correcto, o el importe o lo que fuera, habéis hecho una factura rectificativa, pero no la habéis reflejado luego en lo que es el listado en el documento Excel que os vais a encontrar y vamos a ver luego con la factura rectificativa. Con respecto a lo que son estas facturas en sí, os he puesto a la izquierda la factura original y luego a la derecha esa misma factura, pero ya en factura rectificativa. ¿Qué las incidencias que nos encontramos normalmente? Pues que nos encontramos una factura rectificativa con una nomenclatura normal, como si fuera el, el- el siguiente número a la factura que corresponde. Y no, tiene que poner factura rectificativa o R, lo que sea, según cada empresa tendrá su nomenclatura, ¿no? Pero bueno, que se vea que es una factura rectificativa y aparte aclarar a qué factura rectifica y el motivo de esta rectificación, pues faltan datos porque ha habido luego un descuento en los precios y no era el importe que teníamos que haber cobrado, en fin, la incidencia que sea, ¿no? Y tampoco se aceptan facturas en negativo. Las facturas en negativo simplemente se hacen cuando hay una devolución de un bien, de un equipo, de un inversor o de 7 paneles. Entonces sí que hay una factura en negativo porque es una devolución de algo físico. Pero si, por ejemplo, ha habido un descuento que no se ha descontado en el importe de la factura y tal, no se hace luego una factura en negativo con esa devolución de ese importe, sino que se hace una rectificativa de la primera factura donde se comunica que el importe era incorrecto y porque ha habido un descuento y por eso se hace esa factura rectificativa. Con respecto a los pagos, tenéis en la plataforma, cuando entréis a justificar, este documento, ahí os he dejado el enlace abajo. Este documento es maravilloso porque, como sabéis, hay muchas formas de hacer un pago: transferencia bancaria, leasing, confirming, factoring, cheques, por Bizum, PayPal. Entonces, cada empresa paga de una forma diferente, incluso con una financiación con una entidad financiera, además. Em,
Aquí en este documento, que tiene muchas hojas, yo os he puesto la primera para que veáis cómo está estructurado nada más, pero tiene muchas hojas y dependiendo del tipo de factura, de pagos que hayáis realizado, os vais explicando en el caso que os falte algún dato de lo que solicitamos para nosotros tener una trazabilidad de lo que es todo el expediente, cómo subsanarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta primera hoja os aparece pagos por transferencia, ¿no? Pues en las transferencias, nosotros en lo que es el documento de pago que nos adjuntáis de la transferencia, pues tenemos que tener un ordenante, un destinatario, un concepto, un importe y una fecha. Pues si falta algo o es incorrecto, en la parte de abajo del documento, en verdecito, veis esas letras en verde, ahí os dice cómo debéis subsanar o qué documento debéis acompañar a lo que es este justificante de este pago para subsanar ese error, ¿no? Imaginaros que el ordenante pues no aparece, ¿vale? Pues ahí pues ya os dice, bueno, pues que entregues una declaración responsable del beneficiario o lo que sea. Que el concepto es incorrecto, pues un certificado bancario del director o lo que es el libro mayor, que esté sellado y firmado por la empresa, etcétera. Ahí os especifica bien qué es lo que tenéis que entregar. Por eso también, igual que en factura, os animo a que toda la documentación la repasáis, incluso los pagos, veáis qué tipo de pagos habéis hecho vosotros, lo cotejáis con este documento y veis que todos los ítems que aparecen por ejemplo, ya os digo, aquí en transferencia, pues todos esos son correctos. Y si es incorrecto, detrás del justificante de pago voy a acompañar un documento eh, para subsanar el error que se ha cometido. No esperéis a que nosotros nos demos cuenta y poneros la incidencia, acompañar ya el libro mayor en el caso, por ejemplo, de que el concepto esté incorrecto, ¿no? Las incidencias más frecuentes que nos estamos encontrando en los pagos sobre todo es concepto, nosotros aceptamos lo que es el número de factura, el número de expediente o el nombre de la actuación subvencionada, placa fotovoltaica, placas solares, en fin, algo así parecido, ¿no? Los asientos contables, cuando queréis subsanar algo con el asiento, no está sellado ni firmado por la empresa y tiene que estar así. Y, por ejemplo, en el caso de que se solicite una documentación bancaria complementaria, pues también tiene que estar sellado y firmado por la entidad. Por ejemplo, a lo mejor os solicitamos los movimientos de la cuenta. No me vale con un pantallazo que yo he sacado de internet, sino que tiene que estar autentificado por lo que es la entidad bancaria. Aquí veis un ejemplo de un pago por transferencia y veis, por ejemplo, que tiene aquí todos sus ítems, el ordenante, el concepto, pues el número de factura, el cliente, o sea, a quien se le ha hecho el pago, la fecha de valor, es decir, la fecha que se ejecutó el pago en firme y el importe. ¿Cuáles son las incidencias que nos encontramos? Por ejemplo, que son órdenes de transferencia. No la podemos dar por buena, necesitamos saber el abono en cuenta o el cargo en cuenta o el cargo en cuenta de lo que es el beneficiario o el abono en cuenta de lo que es la instaladora, ¿no? De la que ha facturado. El concepto, repito, también muchas veces es incorrecto y o no aparece la fecha valor, es decir, no sabemos cuándo se ha ejecutado el pago en sí. Si, por ejemplo, el ordenante es un tercero, que puede darse el caso, acompañar este pago con una declaración responsable firmada por ambos, tanto por el beneficiario como el, el ordenante tercero del pago, donde diga que, bueno, que tiene autorización para hacer el pago en su nombre, ¿vale? Firmado por los dos. Pero bueno, ya os digo que esto es un ejemplo. En el documento que os he enseñado antes, ahí viene de todos los tipos de pagos que os podéis encontrar, cómo subsanarlo o qué documentación acompañar para completar este pago y que nosotros tengamos la trazabilidad correcta. En el caso de los pagos por financiación con una entidad bancaria, por ejemplo, pues os solicitamos lo que es el contrato de financiación y el abono de la transferencia o cargo en cuenta de la entidad financiera. Muchas veces falta documentación, están incompletos, el concepto no aparece el importe o incluso
como el contrato tiene que estar firmado tanto por la entidad financiera como por el beneficiario, muchas veces se firma por Logalty, ¿no? No se firma manualmente, casi siempre es por Logalty. Pues este documento de certificado Logalty lo tenéis que acompañar también, ¿vale? Porque si no, no puedo dar fe de que eso está firmado correctamente o quién lo ha firmado, ¿no? Y el código GIT que aparece aquí en la verificación electrónica, que lo señala aquí en verde en la página de la derecha, tiene que ser el mismo que aparezca en el contrato, ¿vale? En la firma, que no es la primera vez que nos encontramos con GIT completamente diferentes, porque se traspapelan, nos entregáis un logalty de otra cosa, ¿vale? Los pagos por leasing, también lo que solicitamos, por ejemplo, es un contrato entre la financiera y el beneficiario, el resguardo del cargo en la cuenta de la entidad financiera o el abono del que factura y el certificado de la financiera con el cambio de titularidad del bien. Porque, a ver, sabéis que un leasing, lo que es el dueño, por decirlo de alguna forma, de la instalación, es la entidad financiera hasta que no se termine de pagar la instalación. A lo mejor habéis puesto un leasing a 5 años. Entonces, claro, cuando cumpla el plazo de máximo de justificación, la instalación aún sigue siendo de lo que es la entidad financiera y es incorrecto, ¿vale? Eh, Antes del plazo máximo de justificación, tiene que haber un certificado de la entidad financiera donde dice que ya se han ejecutado todos los pagos y hay un cambio de titularidad del bien, ¿de acuerdo? Ya el bien, antes del plazo máximo de justificación, que cada uno tenéis vuestra fecha, según la fecha en la que se os resolvió, la titularidad de la instalación tiene que ser del beneficiario de la ayuda, del incentivo, ¿vale? No puede ser ya de la entidad financiera. Entonces, muchas veces aquí en los pagos por leasing nos falta documentación o no se ha ejecutado dentro de la opción a compra dentro del plazo máximo de justificación, con lo cual es que no se puede subvencionar esta instalación. Igualmente el renting no se puede incentivar en este caso por lo mismo, porque es que la titularidad del bien de la instalación no es del beneficiario de la ayuda, sino de una entidad financiera. Aquí a la derecha os he puesto un ejemplo, ¿vale? De una entidad financiera donde dice que, bueno, que la parte arrendataria ejerció la opción a compra y ya están ejecutados todos los pagos y se ha cancelado ya todo, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Pasamos a lo que es la cuenta justificativa. Esto es un documento en Excel con varias páginas. Cada página tiene su instrucción para que la podáis rellenar correctamente. Tiene que estar firmada por el beneficiario o la adherida, en el caso que la tuviera, y en el caso que tuviera informe de auditor, pues por el auditor. Aquí casi todo lo que nos encontramos es, por ejemplo, publicidad en la web. Sabéis que si tenéis página web, la publicidad de los fondos con la instalación concreta tiene que estar publicitada en vuestra página y poner ese enlace en la cuenta justificativa. Aquí tenéis una serie de páginas que os vais a encontrar. A la izquierda tenéis lo que son los conceptos de gasto y aquí lo que tenéis que poner son todos los conceptos que se han facturado, los importes facturados con el número de factura, el CIF de proveedor, etcétera. Vais rellenando las diferentes casillas y las incidencias que nos encontramos muchas veces es que ponéis los importes de la solicitud, de lo que habéis solicitado, cuando a lo mejor habéis facturado otros diferentes porque, bueno, pues muchas veces los proyectos no, ya os digo que son proyectos vivos y que a lo mejor no se ha facturado finalmente lo que se solicitó. Y muchas veces también no aparece lo que es lo que se ha facturado al auditor, ¿vale? En el caso de que tuviera informe de auditor. A la derecha arriba podéis ver lo que es la hoja de desviaciones. Esta es una hoja muy parecida a la del concepto de gasto. Lo único que tiene dos columnas donde aparece lo que es el importe solicitado, ahí sí que debéis de poner esos importes, y a la derecha el importe facturado. Y ya la hoja Excel te aparece la diferencia entre uno y otro, que puede ser mayor o menor el importe al solicitado. Y vosotros tenéis que seguir rellenando porque
por qué existe esta desviación, si es económica o por cambios en el proyecto, y por qué o sea, porque no, si impide o no al cumplimiento del objetivo de la actuación. Em, Aquí muchas veces hay, bueno, sabéis que algunas veces cuando se hace un proyecto se aprovecha para hacer algunas partidas más, ¿no? Hay partidas que no son elegibles, por ejemplo, em, no sé, un vigilante de seguridad durante la obra o cámaras de seguridad para cuando termine la instalación para que no me roben los paneles o un valla perimetral, es decir, una serie de partidas que no son incentivables. Entonces, se reflejan ahí en la memoria de desviaciones, ¿vale? Y muchas veces esas partidas pues no aparecen o las metéis dentro de otras y entonces, claro, cuando vemos este tipo de incongruencia, pues genera una incidencia y un oficio y repito, ralentiza todo lo que es em, la gestión de vuestro expediente. Abajo veis también otra hoja que tenéis que rellenar, que es la de los pedidos y contratos, y repito, tiene que ser de cada uno de los intervinientes, adherida, auditor, instaladora o varias instaladoras, ingeniería, todos los intervinientes de la instalación tienen que tener su contrato y tienen que estar reflejados en la cuenta justificativa. Otra cosa que quería comentaros es que los importes de las hojas de gasto, facturación, desviaciones y fuentes de financiación deben ser los mismos al final del todo. Al final del todo de esas hojas hay un sumatorio, pues todos los importes deben ser los mismos, cada hoja no puede tener un importe diferente. Esta hoja también es muy importante, que es la de los datos de facturación, donde veis todos los números de factura, los justificantes de pago asociados a esa factura, los importes y demás. Y ahí abajo del todo a la derecha veis que hay un sumatorio, pues este sumatorio tiene que ser el mismo, este es el importe en la hoja de gasto, facturación, desviaciones y fuente de financiación. La incidencia que nos encontramos normalmente aquí es que cuando ha habido una factura rectificativa, pues no aparece y debe aparecer como si fuera, bueno, como si fuera no, porque es otra factura más interviniente en vuestro expediente. También tenéis una hoja para el caso de que la cuenta bancaria se haya modificado, pues que la rellenéis, ¿vale? Muchas veces la cuenta no está vinculada al beneficiario o no está de alta en el registro de acreedores de la Tesorería General de la Junta. Entonces, antes de justificar, darla de alta, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de incidencia, porque a nosotros nos salta así en color rojo que esa cuenta o no está vinculada o no está dada de alta. Entonces ya crea una incidencia, tenéis que darla de alta cuando a lo mejor el expediente está perfecto y podría ir a pago directamente, ¿no? Seguimos con la documentación que es preceptiva según el tipo de beneficiario. Eh, para expedientes que pertenecientes al tercer sector, estamos solicitando, si no se ha hecho ya en solicitud, ahora en justificación los estatutos vigentes y el certificado de inscripción en el registro correspondiente. Los tercer sector que están encuadrados en P4, que no ejerzan actividad económica, que ofrezcan bienes o servicios en el mercado. Y además de eso, en caso de ser una fundación, el certificado de haber depositado las cuentas en el registro. Para el caso de que sea una persona jurídica privada, gestor de polígonos industriales o explotadora arrendataria, la autorización de la propietaria para acometer las actuaciones en el emplazamiento. En el caso de entidades públicas, solicitamos, aparte de todo lo que hemos visto antes, la justificación del proceso de contratación y una lista de chequeo, el certificado censal y las declaraciones de DACI, de principios transversales, todo, tanto de los contratistas como de los subcontratistas intervinientes en la instalación. La incidencia más frecuente que se nos está dando en las entidades públicas es la lista de chequeo, ¿vale? Nos encontramos multitud de incidencias, entonces os invito a que las repaséis según la ley de contrato del sector público y vayáis rellenando correctamente pues, todas las casillas. En el caso de empresas de servicio energético, solicitamos un contrato entre esta empresa y el usuario final de la energía
Y aquí nos encontramos una incidencia, y es que la repercusión del incentivo, te lo dice las bases del programa, la repercusión del incentivo tiene que estar reflejado en ese contrato. ¿Cómo? Mediante una reducción de las cuotas. Si el precio que yo te iba a poner a 54 euros el kilovatio, tal, pues como voy a cobrar un incentivo, voy a recibir un incentivo y tal, pues no va a ser 54, van a ser de 48 euros, ¿vale? Es decir, esta repercusión del incentivo que vosotros vais a recibir, lo tenéis que repercutir como una reducción de las cuotas, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo de la cláusula, ¿no? que os he comentado antes. Y otra incidencia que se está dando mucho también en este tipo de contratos es el incumplimiento del efecto incentivador, que hemos hablado antes. Cuidado con la fecha. La documentación preceptiva, según el tipo de instalación, por ejemplo, nos encontramos aquí garantía de las baterías en el caso de que tengan una instalación de almacenamiento. Y esta batería tiene que tener una garantía de 5 años mínima, según la base del programa. En el valor de mercado le llamamos nosotros cuando el importe subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa de contratación pública para un contrato menor, es decir, 15.000 euros para servicio y 40.000 lo que son obras. Os solicitamos este documento que son las 3 ofertas o 3 presupuestos para hacer un comparativo. Se elegirá siempre la menor de ellas, o sea, la más ventajosa económicamente. En el caso de que no sea esta la elegida, un documento explicativo de por qué no se ha elegido esta, por lo menos tiene otras ventajas en fin, lo que consideréis. ¿Cuáles son las incidencias que nos encontramos? Las ofertas deben ser comparables entre sí, es decir, no me puedes hacer una oferta de 100 kilovatios y otra de 20, porque no las puedo comparar, ¿vale? Em, También nos encontramos ofertas de empresas que son del mismo grupo. No, no puede ser. Es decir, las 3 ofertas deben ser que no sean del mismo grupo empresa. Y también, pues, que no hay fecha o que no está dirigida al beneficiario. Entonces, las ofertas tienen que estar en un periodo más o menos de fecha parecido. Y si yo le he dado el visto bueno o el compromiso en firme a una oferta con quien yo voy a realizar la instalación, lo que no puedo tener es 2 ofertas a posteriori de esta fecha de compromiso, ¿no? Lo lógico es tener una fecha coherente, ¿no? Es decir, yo pido mis 3 ofertas y luego me decido por una y la firmo. No pido las ofertas después de haber firmado el conforme, ¿no? Con respecto a las instalaciones que tienen una retirada de amianto, pues el gestor que haga y la empresa que haga toda esta retirada de la cubierta tiene que estar inscrita en la herrera y nos tenéis que entregar, bueno, pues toda la documentación de toda esta gestión de los residuos. En el caso de que tengáis autoconsumo colectivo, también se va a solicitar un documento que se llama justificante del registro administrativo del autoconsumo colectivo con el porcentaje de participación. Muchas veces en el PUES viene el porcentaje de participación con el CUPS, el nombre de cada beneficiario o la persona o la entidad asociada a ese CUPS, etcétera. Si en el caso de que venga, pues, nos entregáis el mismo o ese mismo PUE, digamos, donde aparece ese porcentaje de participación, nos lo entregáis también en esta pestañita donde os solicitamos el justificante del registro administrativo. Que no, pues un documento privado donde aparezcan los nombres y los CUPS asociados y el porcentaje de participación firmado por cada uno de los participantes del autoconsumo colectivo. La documentación preceptiva según el importe del incentivo, ya pasamos a lo que son instalaciones o expedientes a los que se le ha resuelto un incentivo mayor o igual a 50.000 euros. Esto quiere decir que tiene un informe de auditor. Como os he dicho antes, nosotros facturas, justificantes de pago y contratos no los vemos físicamente, pero están reflejados en la cuenta justificativa. El auditor ya los ha visto, ha dado fe de que están correctos y los refleja igualmente con su sello y firma en la cuenta justificativa.
Aparte de eso, este tipo de expedientes llevan una serie de documentación, como son el contrato entre el auditor y el beneficiario. El auditor o la firma auditora que factura tiene que estar inscrito en el ROAC y debe tener 4 puntos específicos que ahora los vamos a ver en este contrato. También debéis acompañar un informe auditor, que también está, hay un modelo publicado. La factura y los justificantes de pagos del auditor también lo tenéis que entregar. Y hay, pues que la cuenta justificativa tiene que estar firmada por el auditor y por el beneficiario o la adherida. El anexo 2, que es lo que hemos visto antes como valor de mercado, ahora se llama anexo 2, acreditación de precio de mercado, también tiene que estar firmada por el auditor. Y en el caso de entidades públicas, lo que es la lista de chequeo y el proceso de contratación también tiene que estar firmado por el auditor. Las incidencias que nos encontramos, muchas veces que estos documentos no están firmados por el auditor, entonces pues ya genera lo que es una incidencia. En el contrato de auditor, como he dicho, tiene que tener estos 4 puntos, tiene que hacer mención expresa al objeto, naturaleza y alcance de la revisión, firmado por el beneficiario y el auditor o la empresa auditora, y pues nos encontramos muchas veces estos contratos sin firmar, o no está firmado por el auditor, o no está firmado por el beneficiario, ¿vale? En el caso del documento que se llama informe de auditor, os voy a poner algunas páginas. Esta primera página, bueno, se rellena lo que son la instalación, la identificación de la empresa auditora, etcétera. Ojo con esta incidencia, que nos ha pasado varias veces y es una pena porque es un gasto completamente innecesario. Cuando el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas anuales, este mismo auditor es el que tiene que hacer la revisión de la cuenta justificativa y firmar todos estos documentos que estamos hablando. No puede ser otro auditor. Entonces ya se nos ha dado el caso de que lo ha revisado otro auditor, se han gastado el dinero y para que luego el expediente pueda ir a pago y sea incentivable, han tenido que hacer con el auditor de sus cuentas anuales otra vez la revisión de la cuenta justificativa, doble gasto, ¿vale? Entonces, si tenéis que auditar las cuentas anuales, hacedlo con vuestro auditor, no lo hagáis con un auditor externo, porque es que entonces el expediente no es incentivable, ¿vale? Es una base del programa. Aquí en esta segunda hoja, las incidencias que nos encontramos normalmente, pues que el importe del incentivo no es correcto, la fecha, entonces por favor, no sé, repasarlo. Antes incluso de meterlo en la plataforma, de cuando el auditor os dé el informe ya firmado, repasad vosotros mismos que no falta nada, ¿vale? Y si falta, pues reclamárselo al auditor para que nosotros no tengamos que estar reclamando a vosotros al auditor. Entonces vamos a intentar que la documentación vaya correcta y limpia ya a la plataforma, ¿no? Para crear el menor número de incidencias posible. Incidencia, por ejemplo, en esta hoja muchas veces nos pasa que si señalas alguno de estos sticks, tienes que dar, digamos, una explicación, ¿no? Por qué se ha producido esta causa y nos la encontramos en blanco. Entonces tenemos que también poner una incidencia porque no sabemos, ¿no? Qué es lo que ha pasado. Si me marcas el stick, explícame el por qué se ha producido esto, ¿no? Con respecto, ya queda poco, ¿eh? Con respecto a lo que es la documentación a conservar, tenéis que tener siempre el CIE diligenciado por la consejería competente, vuestro proyecto o memoria técnica de diseño donde se identifica el técnico, la licencia de obra del ayuntamiento y el certificado final de obra firmado por un técnico competente en el caso de que la potencia de inversor sea mayor a 10 kilovatios. Documentación a conservar que no se os va a pedir, pero se os puede solicitar en cualquier momento porque necesitamos, a lo mejor algunas veces hemos pedido el proyecto porque necesitamos ver a lo mejor algunas partidas o la licencia por alguna causa. Entonces, o se os puede pedir también en alguna visita que se os haga físicamente, ¿no?
Otros aspectos que quería comentar, y ya casi estamos terminando, son, tenéis que estar al corriente de Seguridad Social y Hacienda, tanto estatal y autonómica, cuando vuestro incentivo concedido sea mayor o igual a 10.000 euros. Entonces, antes de justificar, aseguraros que estáis al corriente, ¿vale? Si no, pues nos salta la incidencia y ya pues, es el lío. Con respecto a las agrupaciones no constituidas, no se pide la plataforma, pero por eso estamos aquí, para, para animaros a que en anexo a cualquiera de los documentos que entreguéis, acompañéis un documento privado firmado por todos los miembros con el porcentaje de participación y el certificado censal y las declaraciones firmadas por cada uno de los miembros. ¿Por qué? Porque normalmente habéis entregado lo que es el certificado censal de lo que es el representante de esa agrupación y la declaración firmada por esa agrupación, o sea, perdón, por ese representante. Entonces, las declaraciones de edad y principios transversales y tal. Y el certificado censal tiene que ser de cada uno de los miembros, porque a cada uno de los miembros es a los que se va a resolver el incentivo. Actuaciones no o conceptos no incentivables, que los tenéis también en el Real Decreto, pero bueno, os hago aquí em, algunos ejemplos. Las tasas y licencias de obra, visados de proyecto, avales, eh, la tramitación de la subvención en el caso de que se tenga una entidad adherida, partidas que no han sido resueltas, por ejemplo. No lo sé. Luego, imaginaros que habéis tenido que hacer un refuerzo de cubierta y no se solicitó como una partida de obra civil que había que hacer, ese refuerzo, con lo cual en la resolución no está esa partida, no se ha resuelto, pero la habéis ejecutado y la tenéis que poner en la cuenta justificativa y en factura y demás, y tenéis que poner la desviación como que no se pidió, era cero, pero ahora pues mira, pues ahora nos hemos gastado 3.000 euros en hacer en una refuerzo de cubierta, ¿no? Aunque no es incentivable, lo debéis de reflejar en la cuenta justificativa, ¿vale? Pero, repito, es una partida que no ha sido resuelta, con lo cual no puede ser incentivable. Y luego conceptos que no están directamente relacionados con la actuación, lo que he dicho, un vallado perimetral, un vigilante, cámara, en fin, una serie de cosas que no están relacionadas directamente con el objeto de la ayuda. Termino con las condiciones de publicidad. Ya os he comentado que en caso que tengáis una página web, tenéis que publicitar los fondos. Y aquí tenéis, lo tenéis en la página de la agencia, en el apartado de publicidad, pero bueno, aquí os lo pongo también. ¿Cuál es el texto? Tenéis que poner el nombre del beneficiario, pues que ha recibido una ayuda de la Unión Europea, tal y tal, y los logos que os encontráis ahí abajo. Bueno, yo ya con esto he terminado. Os animo a que si tenéis, os dejo un par de minutillos por si tenéis alguna pregunta, que la hagáis, aunque yo ahora mismo no tengo para contestaros porque vamos ya sobre hora, porque es la 1:15 y este taller duraba hasta la 1, pero se os van a contestar las preguntas que ahora posteriori, cuando colguemos toda la documentación que os he enseñado aquí, el vídeo, y se os colgará también las respuestas a esas preguntas que tenéis, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Os animo a que repaséis toda la documentación antes de entregarla y que acompañéis toda la justificación y declaraciones responsables que consideréis necesarias para que vaya completa toda la documentación y generemos el menor número de incidencias y no ralenticemos tanto lo que es la revisión, oficios de subsanación y demás, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de ayuda y nada, animaros a comenzar ya a justificar vuestros expedientes. Muchas gracias a todos.